Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. De análisis, de conversación que normalmente tenemos con nuestra comunidad, junto a nuestros queridísimos amigos Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich. Cristian, buen día. Alfredo, buen día. Buenos días. Hola, estimado Manolo, muy buenos días y también a las personas de Radio Polaria, y a todo nuestro público que nos escucha y nos ve. Sí, mira, qué buen dato diste, Alfredo. Importante saludar a Cristóbal Rato, que es la persona que se encarga de generar el control, ¿cierto? Desde Radio Polar, para que efectivamente nosotros podamos salir al aire con nuestras opiniones, con nuestro análisis de lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿cierto? Y evidentemente en nuestra región, principalmente con el tema de la pandemia, el COVID-19. Como siempre, contextualizando un poco lo que vimos la reunión pasada, la sesión pasada, muchachos, algo nosotros, y seguramente eso va a ser parte del segundo bloque, ¿cierto? Algo vimos de la realidad de Punta Arenas, y estuvimos analizando, ¿cierto?, qué es lo que estaba ocurriendo con ese tema de la irresponsabilidad, de la inconsciencia de la gente. Bueno, llegaremos a ese punto en el segundo bloque, como les digo, y también partimos la sesión pasada, el programa pasado, conversando, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, principalmente en materia económica. Bueno, esta semana, ¿cierto?, hemos podido escuchar lo que ha señalado el presidente de la República respecto de principalmente el plan económico. Él dice que frente a momentos difíciles se requieren medidas excepcionales, ¿ya? Y trianguló información o vinculó información que tiene que ver con el riesgo, ¿cierto?, que se genera a partir de esta pandemia, y se enfocó principalmente en los temas de salud y vida, ¿cierto?, en los temas de empleos, ingresos de la familia y en la sobrevivencia también, ¿cierto?, de muchas empresas en el país. Algo de las empresas nosotros hablamos, principalmente de las personas que tenían estos emprendimientos, ¿cierto?, y que se iban a ver profundamente afectados por esta crisis, cuyos efectos en su punto más alto desde el punto de vista económico, entiendo yo, todavía no aparecen con fuerza, ¿cierto? Bien, un poco esta es la contextualización, ¿cierto?, de lo que hemos ido analizando, y hoy quería partir el programa, Cristian, Alfredo, hablando de esta información, ¿cierto?, que entrega el presidente de la República, donde se refiere, vuelvo a reiterar, a los temas de salud y vida, los temas de empleo e ingresos, ¿cierto?, de las familias, y a la sobrevivencia de muchas de las empresas, producto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, no solamente en Chile, no solamente en la región, sino que también en todo el mundo. Cristian, te cedo la palabra, te saludo cordialmente nuevamente, amigo. Y sí, un gusto que saludarlos a todos. Efectivamente, o sea, lo que estamos viendo es que en cuanto al tema económico, puntualmente abordando esa pregunta, la crisis va a durar su rato, y esto no se va a solucionar prontamente. De hecho, hay algunos economistas que hayan anticipado de que este año va a ser bastante malo y el próximo recién vamos a tener algunos atisbos de repunte para salir derechamente de la crisis del 2022, inclusive le están dando fecha para lo que es tema económico. Ahora, claro, eso tiene un correlato, porque efectivamente hay una disminución de la actividad, evidentemente hay una preocupación por los pequeños emprendedores, por la pyme, pero también hay que ver cuáles son el paquete de medidas que se han acompañado, ¿no? Y ahí, claro, hay algunos primeros atisbos y cosas que se han hecho oportunamente, pero todavía la pyme se queja de otras cosas más
De hecho, había una polémica entre el vicepresidente del Banco del Estado y el presidente de la Confederación y de los pymes, en el sentido de que, por lo tanto, no todas van a tener acceso a estas soluciones. Evidentemente que hay emprendimientos que si no son rentables, no hay medida en realidad que les vaya a solucionar el problema de la rentabilidad. Pero por otro lado, seguimos a la espera de qué pasa con las medidas para la gente que trabaja a honorarios, porque todavía no se sabe mucho en realidad. Más allá de devoluciones de impuestos anticipadas que van a ocurrir la próxima semana, ¿cierto? Pero aún así se hizo la retención de la totalidad de, ¿cierto?, de lo que corresponde a salud y AFP, porque eso está en una ley, o sea, si no se cambia por ley, el Servicio de Impuestos Internos no puede dejar de hacerlo. Pero aún así, todavía falta ver qué se va a hacer realmente con la gente que trabaja honorario o con gran parte del mundo económico que vive de la informalidad. Hay muchas empresas, como lo señalamos la vez anterior, de que en realidad son empresas pequeñas, familiares, ¿cierto?, pero que son informales, que ni siquiera muchas veces tienen inicio de actividades, o hay gente que inclusive no tiene contratos de trabajo ni da boletas, porque trabaja por cuenta propia. Sí, parte de ese análisis, efectivamente, Cristian, lo habíamos hecho también la semana pasada, un poquito más en profundidad y detallando inclusive, ¿cierto?, una suerte como de clasificación de esta línea de trabajadores que tiene nuestra fuerza laboral en el país. No sé, Alfredo, mira, saliendo un poco quizás de la línea económica, ¿cuál es tu opinión con respecto a la forma en cómo el presidente de la República, ¿cierto?, enfrenta en los medios, ¿cierto?, esta crisis? ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, yo creo que se han dado a conocer una batería de instrumentos para tratar de alguna forma de hacer frente a esta crisis sanitario-económica que va a afectar o está afectando a todo el país. Cabe hacer notar que la economía chilena, y ahí están las cifras, esto lo hemos hablado en otros programas, no venía bullante de antes. No me refiero solamente al 18 de octubre. Antes del 18 de octubre también venía en una caída paulatina. Entonces esa caída paulatina se profundizó con la crisis del 18 de octubre, posteriormente, digamos, otra profundización ahora con el tema de la pandemia del COVID-19, y tenemos una serie de baterías que se han dado a conocer fundamentalmente por el presidente de la República, por el ministro de Hacienda, etcétera, pero yo creo que todavía son insuficientes. Aquí hay temas que incluso algunos economistas como Andrea Repeto y otros han puesto en la palestra, de que esta inyección de capitales o de recursos que se va a hacer en aras de ir en ayuda de la pyme y de las empresas a través de los bancos no va a ser tan efectiva, justamente porque los bancos han demostrado, y así ha sido la historia, no son unas instituciones particularmente sensibles con estos momentos. Y por otra parte, yo creo que hay un exceso de dogmatismo todavía en las medidas, porque es cosa de ver lo que está pasando en otros países, más ricos algunos, otros iguales que Chile, con una economía muy parecida a la chilena. Han optado por una economía keynesiana, que no es ningún descubrimiento, por favor, sino que todos los países en épocas difíciles, en épocas complicadas, en situaciones límites, optan por una economía keynesiana, que no significa, para que algunos no se asusten, porque el otro día una persona me hacía la consulta, que el Estado sea dueño de todos los factores productivos de la economía, sino que simplemente el Estado ocupa un papel dentro de la teoría keynesiana, un papel de incentivador de la actividad económica, fundamentalmente para hacer crecer el empleo. Esta situación, que ya además se habla a nivel mundial, y países muy desarrollados y países que tienen una definición de opción por el capitalismo como sistema económico, han analizado fuertemente. O sea,
yo creo que las medidas en Chile todavía carecen de una sensibilidad que signifique un rol más preponderante del Estado en incentivo de la actividad económica. Por otra parte, a mí lo que me llama muchísimo la atención, y eso también es este tema de consulta de muchas personas, es la especie de insensibilidad de parte de las AFP y de las ISAPRES. En plena pandemia, en plena situación de crisis, las ISAPRES se dan el lujo, porque no es otra cosa, de subir los planes de salud de las personas. Entonces, y ahí el gobierno asume un rol bastante silencioso. Entonces, yo creo que falta muchas cosas que hacer. Yo creo que el gobierno tiene que sacudirse un poco de cierto dogmatismo. Si esta no es una situación difícil, ¿cuál es la situación difícil? Aquí habrá que hacer uso de un endeudamiento responsable del país. Habrá que hacer uso de los bonos soberanos que se encuentran en el extranjero, y habrá que incentivar una serie de políticas que a lo mejor dentro de la definición primaria, cuando asumió este gobierno, no estaban. Bueno, ya ha cambiado bastante su paso este gobierno, digamos, desde que asumió hasta ahora. Entonces, pero ahora es una situación de emergencia, que no es el tiempo de los equilibrios fiscales, no es el tiempo de los programas de gobierno, no es el tiempo de los dogmatismos, es el tiempo de salir, yo diría, con una política de sensibilidad hacia el país con la situación difícil que nos está tocando vivir y que seguramente se va a profundizar en los próximos meses. Sí, fíjate que coincido con tu análisis, principalmente lo que dice en relación con el dogmatismo. Creo yo que le cuesta definitivamente a la administración, le cuesta al gobierno, le cuesta mucho salirse de su línea ideológica económica, y eso a la larga entiendo yo que termina afectando a la clase media, a la clase popular, a la gente que vive el hacinamiento, a las familias que son numerosas y que evidentemente la pandemia y la cuarentena no la pueden vivir de la misma forma como la vive una persona que probablemente tiene la posibilidad de tener 2 o 3 baños en sus domicilios. Estamos hablando del Chile real, y una de las aristas, ¿cierto?, con las que el presidente efectivamente marcaba un poco la diferencia en este tema. No sé a qué público hablándole directamente, pero sí de alguna otra forma poniendo el énfasis en que la salud y la vida de los chilenos es la prioridad. Sí, no sé si te puedo interrumpir. No sé si tú, Cristian, ¿no?, opinas lo mismo. Creo yo que llegó el momento, tal como dice Alfredo, de poner, como dice un buen chileno, toda la carne a la parrilla, ¿no? Sí, quiero darle un poquito el pase a Alfredo porque él iba a comentar algo. Ah, perfecto, Alfredo. No, pero Alfredo. Después. Siempre es interesante escuchar a don Cristian, así que adelante, Cristian, por favor. Sí, muchas gracias. No, sí, mira, y un poco va en relación con lo que también comentaba Alfredo. Hay medidas que se han hecho y que son oportunas, pero no son suficientes y claramente no llega a todo el mundo, porque efectivamente no todas las empresas están bancarizadas, no todas las empresas son formales, y aquí también se reveló nuestra debilidad económica. Y es que somos muy frágiles porque no tenemos esa robustez y esa solidez de ciertas instituciones que tienen otros países de nivel diferente al nuestro. El tema mismo del seguro de cesantía también acusa una precariedad porque son los que tienen fondos de seguro de cesantía van a poder hacer uso de él, que no son la totalidad de los trabajadores chilenos. Entonces, hay que efectivamente ver modelos y ver fórmulas de solución donde podamos abordar adecuadamente la crisis, pero también teniendo en cuenta que lo primero es la salud y que además este va a ser un año que económicamente no se puede esperar mucho más porque la gente no va a poder trabajar en las condiciones normales que siempre se hacía, el turismo no se va a poder desarrollar, el comercio en masa por supuesto que se va a ver fuertemente alicaído, pero sin embargo existen otras actividades que van a tener un fortalecimiento y a lo mejor mayor preponderancia. El mismo tema del teletrabajo,
que vamos a aprender un poco qué es lo que es el teletrabajo, cuáles son las problemáticas que genera el teletrabajo y poder regularlo de mejor manera. Pero también, por supuesto, queda de manifiesto de que no hay economía que no resista una crisis sin la ayuda del Estado, y por lo tanto el Estado no tiene que ser pequeño, el Estado tiene que ser fuerte, no solamente fuerte en la regulación, que es lo que corresponde, sino que además fuerte en instituciones sólidas que sean solidarias además y que puedan actuar de manera oportuna, eficaz, ¿cierto? Y para eso, claramente el Estado tiene que tener más participación en la economía. Entonces, lo que hemos hecho aquí es construir un modelo donde hemos dejado al Estado alejado de la economía. Y cuando me refiero a que el Estado participe más en la economía, no me refiero a estar estatizando todo. Hay otras fórmulas intermedias, hay otras cuestiones ahí donde no todo significa propiedad. El Estado también puede entregar orientación, a regular mejor los mercados, inclusive aportar con algunos de sus miembros a los directorios de las empresas, los trabajadores también, por supuesto. Empresas, evidentemente, que sean de un tamaño relativamente importante hacia arriba, no las empresas más pequeñas. Pero hay empresas grandes o empresas estratégicas donde claramente necesitan un poco más la participación de otros actores que no sean solamente los accionistas. Y eso no significa pensar en un modelo donde se nacionalicen todas las empresas. No, la propiedad privada tiene que estar, lo está haciendo bien, pero hay otras cosas donde no lo hace bien, necesita claramente la participación del Estado, la ayuda del Estado y también la opinión de los trabajadores. Sí, ese era un poco del equilibrio del que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Alfredo, te cedo la palabra, algo quedó pendiente de mira, tu análisis. Bueno, como nos juntamos en este programa para hacer análisis, porque de eso se trata, ¿no? La verdad de las cosas es que si uno recoge toda la información que anda dando vuelta, el papel del gobierno, cómo se ha aproximado el gobierno a los diferentes temas, etcétera, y haciendo un poco de análisis político serio, o sea, sin caer, digamos, en situaciones de descalificación, porque yo no sé qué gobierno podría haberlo hecho bien en esta circunstancia, digamos. O sea, eso es como primera cosa. Ahora, dentro de eso no significa que existan cosas de que no sean susceptibles de opinar, o no sean susceptibles de cierta crítica responsable, por supuesto, ¿no? Y bajo ese punto de vista, yo creo que el gobierno todavía le cuesta un poco, fundamentalmente, la figura del presidente de la República, que es una figura bien, o sea, de este presidente de la República, del presidente Piñera, que es una figura bien especial, porque él es un hombre de una personalidad muy especial. Entonces yo creo que a él le cuesta un poco sacudirse todavía de esta situación de estar tan pendiente de la publicity, de cómo lo hago, cómo me percibe la gente, de si la gente me quiere o no me quiere. Yo creo que ese es un gran problema justamente para el actual gobernante. Y hay estudios, y hay entrevistas que así lo acreditan, etcétera. O sea, yo creo que él sufre profundamente por el tema de cuán apreciado es a través de sus medidas. Bueno, y sale la encuesta, ¿no? Porque la encuesta parece que es un pan de todos los días para algunas personas que están en el gobierno. Entonces, ahora la encuesta dice que el presidente Piñera subió. Yo no sé si alguien está preocupado que el presidente Piñera suba o baje, no sé, yo no creo, yo creo que las personas están preocupadas del tema sanitario. Entonces, a mí me parece es un dato irrelevante, pero los medios de comunicación y fundamentalmente algunos sectores muy específicos hablan, ¿no? Que subió la encuesta, la Ipsos me parece que subió 8 puntos. Entonces, yo creo que es un asunto absolutamente irrelevante. Como también a mí me parece irrelevante, porque a veces me doy el trabajo de leer todas las columnas que aparecen en el diario, y la verdad que algunas son muy interesantes, otras no tanto, pero bueno, si uno quiere hacer análisis o quiere tener una opinión, hay que leerlas. Y también me llama la atención de que esto también se extrapola a nivel local, porque hay opiniones, entrevistas en el diario, columnas, cartas, qué sé yo, en que un jefe de un departamento X del gobierno alaba el desempeño de una Seremi o de varios Seremi, qué sé yo. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a cuántas personas le puede interesar eso? Lo que le interesa a las personas es que hoy día se hagan o se tomen decisiones o se haga política
sobre todo cuando se está en cargos que son cargos delegados por el Poder Ejecutivo, se hagan políticas tendientes al bien común. Yo creo que nadie está preocupado hoy día de cuán popular es más un seremi, un ministro u otra persona. O sea, yo creo que eso está quedado relegado absolutamente al segundo lugar. La urgencia hoy día es otra. Comparto. Yo creo que Cristian, también me estoy anticipando un poco a la opinión de mi amigo Cristian, pero comparto, fíjate, comparto en pleno lo que tú señalas, Alfredo, ¿ah? No es relevante hoy en día, creo, cuántos puntos más, perdón, menos tenga una u otra autoridad. Esas cuentas pequeñas, esas cuentas chiquitas que a lo mejor se pueden estar sacando a propósito de esta crisis, creo que no son relevantes y no ayudan tampoco porque, insisto, hay una realidad que tiene que ver con este Chile, que es un Chile, con el Chile profundo, ¿ah? Con el Chile verdadero, con el Chile que tiene, que sufre la crisis no solamente desde lo económico, sino que desde lo social y de lo que significa el impacto en sus propias casas. Y aquí podemos hacer, mira, leía el otro día, y siguiendo un poco tu línea de análisis, Alfredo, política quizás, análisis político, perdón, a propósito del gobierno central, y de la gestión y de la administración que se está haciendo de esta pandemia, que dicho sea de paso, la gente está haciendo su pega, la gente que trabaja en la administración pública está haciendo su pega, uno como en función del bien común del que tú señalas, Alfredo, no debiera esperar otra cosa. Por algo la gente en forma voluntaria, ¿cierto?, postuló a los cargos, o accedió, ¿cierto?, a las nominaciones que se le hicieron en distintos cargos. Entonces la gente está haciendo su pega. Pero existe una dicotomía o una suerte como de enfrentamiento hoy en día entre lo que es el gobierno central y los gobiernos locales, esto es, las municipalidades. Y hay alcaldes de la propia línea de gobierno con su misma ideología, ¿cierto?, que dicen que se pueden hacer dos cosas, sentarse a llorar, ¿cierto?, o generar cambio. No hay duda que el país ha crecido, ¿cierto?, pero da la sensación, dicen algunos alcaldes, de que el corazón se le ha achicado, fíjate. Y eso no deja de llamar la atención porque eso efectivamente tiene que ver con lo que está ocurriendo con el Chile más profundo, en los sectores más vulnerables, en los sectores más populares, Cristian. Nos queda poquito tiempo para esta primera fase. Te cedo la palabra, amigo. Sí, no, igual, pero hay que tener cuidado con una cosa, con el exceso de protagonismo que han querido tener algunos alcaldes, y con que en realidad eso es parte del desgobierno, porque en realidad aquí ya se da cuenta como que cualquiera hace lo que quiere y todo el mundo en realidad no le dicta normas propias, hace acciones propias, porque el gobierno ha estado improvisando demasiado y porque además no ha sido muy enfático y ha sido un poco descoordinado, le ha faltado mejor empatía, comunicar mejor. Y por cierto, claro, el aparato público tiene que estar funcionando, pero yo quiero hacer recuerdo de que el ministro Briones llamó a los funcionarios públicos, hizo un llamado público a que los funcionarios públicos asistan a los lugares de trabajo porque había una serie de beneficios que no se estaban pagando, producto que no se podían hacer las tramitaciones adecuadamente, dado justamente la falta de funcionarios. Entonces, claro, hay muchos funcionarios que están haciendo teletrabajo, pero no son la totalidad. Y hay otros trámites que se requiere la presencia porque no se han implementado plataformas para que se hagan de otra forma. Entonces, yo creo que aquí hay una suerte de desorden y en buen chileno, de despelote que ha sido propiciado desde la administración central, desde el presidente de la República para abajo, por su exceso de centralismo y su exceso de protagonismo, donde, claro, eso provoca que algunas decisiones se demoren y provoca, evidentemente, la desesperación de algunos alcaldes. Y también, hay que decirlo, hay algunos alcaldes que están pensando efectivamente más en la elección que en su ciudadano. Así es. Alfredo, te cedo 30 segundos, un minutito para que cerremos un poco lo que es este primer bloque. Sí, yo creo que es justamente los momentos de la máxima generosidad, sobre todo las personas que tienen responsabilidad de ejercer cargos de representación popular o tienen una nominación de parte del Poder Ejecutivo en alta esfera de la toma de decisiones. Yo creo que lo que se espera de ellos es, primero, el gran cumplimiento del deber y fundamentalmente que se tomen decisiones en aras del bien común. Lo demás, que tiene que ver con la publicidad o
los rangos, digamos, quién lo hace mejor o quién está mejor en la encuesta, eso dejémoslo para más adelante. Así es. Bien, partimos de este primer bloque entonces analizando un poco lo que fue la intervención del presidente de la República esta semana, donde habló de salud y vida, donde habló de empleo, ¿cierto? Y la protección de los ingresos familiares como eje fundamental, ¿cierto? Y también habló de la sobrevivencia de muchas de las empresas. Él hizo, sí, un saludo o puso un énfasis muy especial, principalmente en este último punto, en el que tiene que ver con el desarrollo de las empresas, ¿cierto? De que no podía, en el fondo, abandonarse el trabajo de toda una vida. Y yo creo que ahí el mensaje va dirigido, evidentemente, a un sector, ¿cierto?, de la población que no es principalmente el Chile verdadero, el Chile más profundo. Esto es Escenario Social, esta es nuestra reunión de análisis, esta es nuestra conversación. Vamos a un breve corte comercial y volvemos. Espérennos, amigos, por favor.